Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado La insensatez en nuestro carácter es el camino más corto a la perdición. Pero, ¿qué significa la palabra insensatez? Una persona insensata, en varias definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua y en otros diccionarios bíblicos, está hablando de personas que no tienen juicio, de personas que no tienen criterios, de personas que no tienen visión, de personas que se arriesgan en demasía, personas que no tienen sentido común, personas que pueden menospreciar o normalmente menosprecian el consejo sabio que se les da. Y desde el punto de vista religioso y cristiano, en el caso específico de nosotros, es aquella persona que menosprecia o contradice la voluntad de Dios. Con esta definición o con este contexto de lo que puede significar la palabra insensatez, tenemos que mirar qué nos dice ella del tema de una persona insensata. La palabra me dice en Salmos capítulo 5, versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, la palabra define como insensatos a aquellos que escogen pecar, aquellos que permanecen en la iniquidad, menospreciando la voluntad del Señor de ser santos y de corregir nuestra vida en función de eliminar o luchar por eliminar de nuestra vida el pecado. Por eso, la persona que peca y aquella que peca voluntariamente es una persona, según la palabra, insensata. Y la primera consecuencia que nos dice la palabra en Salmo 5:5 es que esas personas no estarán delante de la presencia del Señor. Entonces, eso quiere decir que son apartados de la presencia del Señor. También la palabra me dice en Proverbios 1:7 la definición o el origen de la sensatez. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos me desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una de las definiciones que decíamos sobre la persona insensata es aquella que menosprecia el consejo. Entonces la palabra nos está diciendo que el origen de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ser insensato es no temer a Dios. Y como las personas insensatas no temen a Dios, entonces no les interesa el consejo de la sabiduría ni que se les enseñe. Son personas que tienen una forma de pensar tan plenamente establecida que no aprenden nada nuevo, que no aceptan nuevos conceptos, que no corrigen las cosas que ya aprendieron en su vida o la manera en que actúan en su vida. Son personas que menosprecian la enseñanza de la sabiduría y menosprecian la enseñanza como tal. No están dispuestos a aprender. Entonces, lo contrario, una persona sensata es la persona que teme al Señor. Y en ese proceso de temer al Señor, son personas que aceptan el aprendizaje como la forma natural del cambio de vida que nos lleva al Señor. Entonces, ser sensatos es temer a Dios. Ser sensatos es obedecer a la sabiduría cuando ésta viene de Dios y obedecer la enseñanza cuando ésta viene de la palabra. La palabra también me dice en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, Efesios nos está hablando ya de el
qué es ser sensatos y cómo opera esa sensatez y de dónde nace. Entonces decíamos que nace, en el versículo anterior, nace del temor a Dios, ¿sí? Pero dentro de ese temor a Dios hay un hecho específico que es el conocer la voluntad del Señor. Conocer la voluntad del Señor, ¿para qué? Conocer la voluntad del Señor para entenderla, para conocerla, para entenderla y para obedecerla. O sea, nosotros debemos conocer, entender y obedecer la voluntad del Señor. Eso nos vuelve personas sensatas, eso nos vuelve personas entendidas. Pero dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. O sea, el propósito de nuestra relación permanente con la palabra del Señor es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a través de ese conocimiento la entendamos y la llevemos a la práctica. Con eso seremos entendidos, con eso seremos sensatos, estaremos en la línea de actuación en nuestro carácter que evitará que lleguemos a la perdición. La palabra también dice en Tito capítulo 3 versículo 3: todos nosotros antes fuimos o éramos insensatos. Dice la palabra del Señor: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La gran mayoría de nosotros no nació en un hogar cristiano, no nació con principios cristianos. La gran mayoría de nosotros venimos del mundo con características muy específicas y muy especiales cada uno, pero en un común denominador. Pertenecíamos, vivíamos, actuábamos y pensábamos bajo las experiencias que había construido el mundo en nosotros, con nuestro carácter formado por el mundo y por las experiencias que vivimos. Venimos del mundo, vivíamos en el mundo y actuábamos como estábamos en el mundo. Estábamos de acuerdo con el mundo. Entonces nosotros éramos insensatos, y en esa insensatez nosotros éramos rebeldes, éramos desobedientes, éramos extraviados, esclavos del pecado. Vivíamos en función de nuestros deseos, de nuestra carne. En todo había malicia en nuestra vida. Por eso la palabra nos recuerda, ese es el origen nuestro. Pero nosotros, a través del temor a Dios, de la lucha contra nuestras concupiscencias y pecados, a través de conocer la voluntad del Señor, en el conocimiento de la palabra, nosotros vamos cambiando, vamos creciendo y vamos dejando de ser insensatos. La palabra también me dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, nosotros hablábamos en Efesios 5:17 que nosotros debíamos conocer la voluntad del Señor, que en el conocimiento de la voluntad del Señor que está escrita en la palabra, nosotros nos volveríamos sensatos, y en esa sensatez que ganamos al conocer la voluntad del Señor, entonces conocemos que Dios quiere que nosotros hagamos el bien, y que nosotros, al hacer el bien de la manera en que Dios lo establece, nosotros acallaremos las voces de la ignorancia y de las personas que están alrededor nuestro, que quizás no aprueban que nosotros somos creyentes, que seamos cristianos, pero que a través de nuestras actuaciones, a través de la transformación que opera en nosotros, podemos demostrarle al mundo la sabiduría y la sensatez con la que ahora vivimos, que nos va a llevar a la vida eterna en Cristo Jesús y no a la perdición que llevaría la insensatez. Yo les bendigo
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.